Muy buenos días a todas y todos quienes se han conectado el día de hoy a esta nueva sesión del seminario Diálogos entre Matemáticas y Cultura. El día de hoy tengo el placer de presentar a una colega chilena, Andrea Pinto, que trabaja en la Universidad de Santiago de Chile, y el día de hoy nos contará sobre el viaje del uno, su historia y su epistemología. Muchas gracias, Andrea, por estar aquí. Muchas gracias por esta invitación, por abrirme las puertas de esta casa. ¿Mariela, comparto? Sí, puedes compartir. Ok, gracias. Aquí entonces voy a comenzar a compartir la presentación. Mariela, y tú me dices si se ve bien. Ahora se ve que está haciendo la presentación para pantalla completa. Ahí está. Ahí Gracias, está, Andrea. muchas gracias. Bueno, aquí estamos, ¿cierto? En diálogo entre matemática y cultura y con este viaje del número uno que partió su historia hace mucho, mucho tiempo, ¿sí? Entonces, quiero contarles la historia de este viaje del uno y su epistemología, ¿bien? Bueno, esa soy yo, quiero para que me conozcan. Soy profesora de matemática y computación. Además, cuento con magíster, algunos diplomados, ¿cierto? Estoy cursando el doctorado actualmente. Y lo más importante es que soy madre de dos bellos niños, Alfonso y Ernesto. Trabajo actualmente en la Universidad de Santiago de Chile y estuve 10 años siendo profesora de matemática, jornada completa en escuela, desde primaria hasta secundaria. Entonces, es ahí donde comienza esta historia. Pero la enseñanza de las matemáticas y su relevancia ha estado presente a lo largo de la historia de la educación, que es tan antigua como la vida misma. Y esa antigüedad es una actividad, viene de la mano porque es una actividad humana. Este libro no solo muestra al ser humano realizando la actividad matemática, sino que también ilustra cómo la matemática está intrínsecamente conectada con la vida cotidiana y forma parte esencial de cada individuo. La historia de la construcción de los números que se representa, ¿cierto?, en este libro, está repleta de anécdotas y relatos fascinantes, tal como lo señalaba en el 2009 Frabetti. Entonces, les quiero hacer un ejercicio a los que están acá con nosotros en la sala, ¿cierto?, de Zoom y también a los que están conectados a través de Facebook. Les quiero pedir que piensen en el uno, que solo piensen en el uno. Esto es una actividad humana, ¿cierto? Sin duda, pero que nos lleva a descubrir que la matemática, ¿cierto?, está en el pensamiento de aquel ser humano primitivo en la prehistoria. Ahí tenemos este número uno entrando, ¿cierto?, a este cerebro del ser humano primitivo y los números se denotan por símbolos, pero no son símbolos. Las diferentes culturas han utilizado diferentes símbolos para los números. Esto es lo que está presente en uno de los tantos libros que leí, ¿cierto?, para construir este libro, El viaje del uno. Piensa en una noche estrellada, en una noche de la prehistoria. ¿Cómo sería? No tenemos en aquellos años, y a los niños y jóvenes les cuesta comprender, que en aquellos años no hay electricidad, por lo tanto no hay internet, no hay tablet, no hay celulares. No hay Netflix ni tantas otras plataformas. Por lo tanto, ¿en qué hacía ese ser humano primitivo? Lo que me permite dar forma a este relato, ¿cierto? Es lo que aparece en estos libros, de animales a dioses, el mono desnudo y la increíble conexión de los hombres de la tierra, que refleja, ¿cierto?, lo que hacía ese ser humano primitivo. Y también les quiero contar que no tan solo la matemática vive en libros de matemática, también la matemática vive en libros de historia, de antropología, como los son estos. Esa noche estrellada, ese ser humano
tiene, ¿cierto?, estas estrellas que tilitan, que tienen luz, que hay algunas que se mueven, y eso los hace llevar a la imaginación, el querer unir estos puntos con líneas, el preguntarse y observar el movimiento día a día por miles de años. ¿Qué habrá pensado, qué miraba ese ser humano primitivo? Bueno, miraba una luna, un sol, 5 dedos, y así miraba el universo. Observaba lo que estaba pasando y le comenzaba a dar forma. Debía sacar cálculos sencillos. Hay muchos que dicen que ahí no hay una matemática formal. Claro que no hay una matemática formal, pero sí tenemos esos inicios, ese comienzo de la matemática. Cuando ese ser humano se da cuenta de que es un sol, de que es una luna, por lo tanto ahí hay algo que está quedando en el registro de ese ser humano. Los estudios de la neurociencia hoy en día están de acuerdo y dicen, afirman, que los animales también cuentan números muy sencillos. Son capaces de identificar el uno, el 2 o 3 colecciones. Por lo tanto, este ser humano empieza a contar. El fuego es un fenómeno que ocurre en la prehistoria, la invención del fuego. No tan solo le permite a este ser humano, ¿cierto?, reunirse alrededor del fuego, le permite cocinar, pero también al momento de cocinar viene la espera, esperar que los alimentos estén listos. Esa espera implica una estimación del tiempo, y esa estimación nuevamente es algo matemático. Por lo tanto, este ser humano que es loco, ¿cierto? Que tiene un mundo completo para mirar, para observar, para explorar, se le presenta un problema. Este problema no es menor. Este problema es que cuando el ser humano muere, también lo hace el número. También muere ese ser humano, al morir ese ser humano primitivo, muere también la matemática que había construido con él. Por lo tanto, es fundamental el traspaso de la información oral a las personas más jóvenes. En las cavernas. Esa necesidad de registrar se ve en estos libros maravillosos, la necesidad de comenzar a registrar este mundo en las cavernas, que son sagradas. Las cavernas es el lugar donde acobija a este ser humano primitivo, pero también lo consideran como el vientre materno. También lo consideran donde se comienzan a desarrollar estas primeras religiones también. Por lo tanto, pintar es un acto religioso, es un acto de necesidad del ser humano de expresarse. Pero han pasado tanto tiempo de aquellos años que no está la certeza de que esos puntos sean unos. Pero también entonces, en este libro, en el libro que yo escribo, se le plantea a los niños que, ¿qué será? Tenemos información, pero tampoco tenemos la certeza de que sea así. Entonces, este problema que había en la prehistoria, ¿cierto? Que el ser humano muere y muere también el conocimiento, se comienza a dejar un registro en las cavernas. Pero también el ser humano en aquella época comienza a dejar las primeras muescas, las primeras marcas en los huesos. Aquí tenemos el hueso real fotografiado, ¿cierto? Tenemos esto que aparece también acá en el libro, ¿cierto? De la historia de las matemáticas. Cómo estos seres humanos, ¿cierto? Empiezan a dejar registros, pero estas marcas no están al azar. No son cualquier marca. Hay estudios, ¿cierto?, que señalan que estas marcas corresponden también al ciclo de la mujer, muy relacionada también con el ciclo de la luna. Por lo tanto, dan cuenta de
mucha observación y de la necesidad de que estas marcas, entonces cada una de estas rayitas es un número uno. Tenemos, ¿cierto?, un registro, tenemos la observación de la naturaleza, tenemos una primera construcción de número, pero ocurre algo fascinante. Ese ser humano, ¿cierto?, deja estas marcas, que es un primer calendario, es que nos lleva a predecir el tiempo. Tenemos un registro entonces real de los días, de los meses, y los sumerios son quienes tienen una genial idea. Los sumerios, que es una de las primeras civilizaciones, comienzan a tomar la tierra y crean la arcilla. Y hacen algo fascinante, que es darle forma a este número uno para poder contar con unas bolitas y unos conitos. Entonces, solucionan una problemática, ¿cierto? Que es en la necesidad de contar. El ser humano tiene la necesidad de aquella época de contar eh, cuántos animales tienes, cuántas ovejas, cuántos granos, cuántas personas son. Para eso necesita este registro. Nuevamente, ese ser humano que tuvo esta genial idea se enfrenta a un grave problema. Nos vamos de problema en problema. ¿Cuál es el problema de los sumerios? Que se quebraba. Al ser de arcilla, estas cuentas se caían y se quebraban. Y se perdía la contabilidad y eso no podía ocurrir. Por lo tanto, este ser humano tiene una genial idea que es gracias a mí, dice el número uno, inventa la escritura. Y es algo fascinante porque yo soy una romántica empedernida, que juraba que la invención de la escritura se debía a los grandes poemas, a las grandes cartas de amor, y no, resulta que se lo debemos a la matemática, a la necesidad de registro, de cálculos, de estimaciones. Aquí tenemos, ¿cierto?, la tabla que eh, han pasado miles de años. No le podemos pedir más a esta tabla, está un poco rota, ¿cierto? No tenemos toda la información que tiene, pero esta tablilla además cuenta, ¿cierto? El movimiento de Júpiter durante un periodo de 400 días. Entonces, nuevamente tenemos la matemática, lenguaje, con el registro, ¿cierto?, de esta escritura, y el universo, todo unido. La civilización egipcia, la historia de la humanidad sigue avanzando. Y son los egipcios, ¿cierto?, quienes tienen relación con la civilización sumeria y babilonia. Los egipcios absorben este conocimiento. Por favor, quiero también transmitirles a ustedes que el conocimiento es acumulativo, no es único de una civilización. Los sumerios y babilonios logran hacer esto de contar de las marcas, ¿cierto? De los conitos, de las arcillas, porque es un conocimiento que viene desde la prehistoria. Los egipcios son quienes toman también este conocimiento de los babilonios, de los sumerios, y también lo hacen propio. Y hacen, ¿cierto?, su propio sistema de numeración, pero también aportan, ¿cierto?, a la historia de la humanidad con el papiro. ¿Por qué? Los sumerios debían escribir en estas tablillas de arcilla cuando la arcilla aún estaba fresca. Si la arcilla se secaba, ya no había forma de escribir. El papiro fue revolucionario porque podía escribir en cualquier minuto. Eso permitió un desarrollo mucho mayor, no tan solo de la matemática, sino que de todas las ciencias, de todos los estudios que hasta ahí teníamos. Y los egipcios, quiero que los que me están escuchando sí pueden hacer un ejercicio sencillo, que es desde mi codo hasta la punta de los dedos,
más una palma, eso que está ahí, esa medida, es un 1. Esa medida que está ahí, ¿cierto? Para los egipcios, ahí se ve bien, creo. Esa medida es un 1, pero claro, ahí tenemos otro problema, que todos tenemos diferentes medidas de brazo y de manos. Por lo tanto, el egipcio lo que hace es cortar varillas de madera, todas del mismo tamaño. Esa varilla que representaba esta medida, desde el codo, la punta de los dedos más una palma. Sacaron muchas copias de este palo, lo que les permite construir las grandes pirámides que tenemos hasta el día de hoy. Los egipcios, este libro está concentrado en la historia de los números, ¿cierto? Pero también acá hay mucha geometría inmiscuida, ¿cierto? Los griegos, la historia sigue avanzando. Los griegos son fascinantes. La civilización griega es maravillosa, pero los griegos tenían una forma distinta para este número uno. Este número uno sigue siendo una barrita, bien, sigue siendo un palito, pero también tienen el sistema de letras. Este número uno es una alfa con una comilla. El 2 una beta con una comilla. El 10 es deca. Tienen dos sistemas de numeración, pero ambos eran letras. Por lo tanto, esto tenía una gran complejidad para los griegos, porque hacer cálculos numéricos con los números era un desafío enorme. No era fácil. Por lo tanto, los griegos representan la matemática a través de la geometría. Son maravillosos porque unen filosofía, matemática, geometría, el pensamiento, las ciencias, era todo uno. Y los griegos consideran que todo es número. Quiero mencionar y hacer mención a esta gran matemática Hipatia, que está entre famosos griegos, ¿cierto? Pitágoras, Euclides y tantos hombres más, pero también está Hipatia de Alejandría, considerando y estudiando los números. Son los romanos quienes también tienen un poderío enorme. Aprenden también de todas las otras civilizaciones anteriores que les he nombrado, pero los romanos también tienen algo muy importante que es su propio sistema de numeración. Me quiero detener acá un poco más en los romanos, porque los romanos desarrollan una arquitectura maravillosa. La podería de su imperio, que acá lo pueden ver, que abarca todo el Mediterráneo, es impresionante. Tal es la fuerza que hasta el día de hoy, aquellos que tengan relojes con números romanos, se van a dar cuenta que estos números han sobrevivido y los seguimos utilizando hasta el día de hoy. No tan solo en los relojes, sino que también en los capítulos de los libros, en las películas para al final colocar en qué año se hizo y así en miles de detalles diarios siguen estando presentes. El Imperio Romano en el 2024. Pero el Imperio Romano tenía sus propios números que abarcaban toda la cuenca del Mediterráneo. Los quiero traer a este otro lado del mundo, al Imperio Maya. El Imperio Maya está a miles de kilómetros del Imperio Romano y los mayas tienen una matemática fascinante. Tienen dos sistemas de numeración también. El punto, la línea, ¿cierto? Y la concha o el cero, ¿cierto? Que tiene la forma del cacao, de la fruta, del chocolate, ¿cierto? Hay algunos que dicen que es una conchita y otros que dicen que corresponde a la forma de la fruta del cacao, ¿cierto? Pero también están los números cabezas. Y el Imperio Maya es impresionante, no tan solo por su arquitectura,
sino que por toda la cultura, y la matemática está realmente unida al tiempo y a la observación del espacio. Lamentablemente, muchos de sus escritos fueron quemados por la Iglesia Católica en la conquista, o mal llamada conquista, ¿cierto?, de América. Y de estos papeles, de estos papiros, eh, registros, solo quedaron 3 que los guardó un sacerdote entre medio de sus ropas porque sentía que algo importante tenían. Todo el resto fue quemado, pero la cultura maya está más viva que nunca. La cultura maya está viva y quiero recordar a mis amigos, ¿cierto? Que me encontré en el Congreso de Brasil, que están haciendo todo un trabajo para mostrar esta cultura maya y decir, aquí estamos. También está en el libro, los números mayas. Pero los números mayas no salieron de la cultura maya, no pasaron a otras civilizaciones ni recorrió toda América. Se quedó ahí, en su propia cultura. Los quiero también invitar a que este número uno viaja también por el imperio Inca. Y el imperio Inca también le da forma a este número uno, que es acá en el quipu. Aquí tenemos este uno maravilloso, siento, que ahora es un nudo. Y este nudo, esta tradición también casi se pierde. Quemaron muchísimos quipus en la conquista de América, pero justo cuando estaba escribiendo este libro, estudios antropológicos históricos encontraron un quipu de 3.000 años de historia, 5.000 años de historia, por lo tanto demostrando que es más antiguo que el nacimiento de Cristo, algo que no se sabía hasta hace pocos años. El imperio incaico fue muy importante también para nosotros acá en Chile. Parte de Chile es parte del imperio incaico y nuestra cultura mapuche también tuvo influencia, ¿cierto?, del imperio incaico, porque están ambas juntas, ¿cierto? Viven, de hecho, acá en el Valle del Mapocho hasta el Maule, ambas civilizaciones, ambas culturas. Pero también cuando estaba escribiendo este libro, se sabía que el sistema de numeración mapuche era solo hablado. La matemática oculta de los mapuches de Javier Lifinmen es maravilloso, se los recomiendo. No tan solo habla de los números, sino que de la geometría sobre todo. Y teníamos que era un sistema hablado. Quiñe, Epu, Kula, Meli, Kepchu, Kayu, Regle, Pura, Ayla, Mari. Y en el libro también cuento cómo se van haciendo, ¿cierto? Para el 11, 12, 13, etcétera. Pero cuando estaba escribiendo el libro, nuevamente aparecen estudios antropológicos que dan cuenta de que también los números tienen, en las ropas de los mapuches se hacían nudos que representaban estos números. Lamentablemente, ese conocimiento se perdió. Se está intentando hacer el rescate de esta matemática mapuche y esperemos que logremos saber cómo eran, ¿bien? Eso habla de la importancia del cuidado de nuestro conocimiento. Los quiero llevar ahora a la India, ¿sí? En la India aparece este número uno hace muchos años atrás, ¿cierto? Y aparece algo especial porque este uno se hace amigo de este número cero y se ponen a recordar viejos tiempos. Este número cero aparece en la India en uno de los tantos templos que tiene India a raíz de su cultura y de su religión. Y en este templo querían colocar flores siempre frescas, flores naranjas. Para ello necesitaban hacer cálculos de cuántas flores debían
tener sembradas, ¿cierto? Para estar siempre cortando flores y que esto no se acabara, que no tuviéramos un día donde, oh, no hay flores. Eso no podía ocurrir. Por lo tanto, se juntaron matemáticos de aquella época y comenzaron a sacar los cálculos. Pero dentro de los cálculos habían confusión. No fue tan simple sacar esos cálculos. Porque, por ejemplo, el 201 de repente lo escribían como 21, porque no había un símbolo para el cero en aquella época. Y uno de esas personas se les ocurre colocar una piedra en el lugar del cero para dejar el espacio. Al sacar la piedra, queda un hoyito con forma de cero. Ese es el nacimiento de este número cero, ¿cierto? Que empiezan empiezan a construir un mundo impresionante. Desde la India, ¿cierto? Se van a Arabia y en Arabia los toman y los llevan a otro nivel, donde el cero y el uno se transforman en infinito. Es una cosa revolucionaria para aquella época. Ese viaje tampoco fue fácil. Pasan muchos años y eh, se me acaba de ir el nombre de Fibonacci, que lo acabo de recordar. Fibonacci, ¿cierto? Este hijo de mercader que acompañaba a su padre en el barco desde Italia a la India, y en la India conoce estos números indoarábicos y que les llama la atención y dice qué fácil son, porque sacar cálculos con los números romanos, yo se los había contado que era algo muy complejo. Los números romanos sobrevivieron en la península, ¿cierto?, itálica, muchos años. Aquí estamos hablando de 1300, 1400. Y hay una tensión, ¿cierto? Porque se da cuenta de que este número uno, y se hacen muy amigos, ¿cierto? Junto con el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, puede sacar cálculos muy fácil y hacer el cambio de las monedas de los diferentes países. Recuerden que ahí tenemos muchos tipos de moneda, mucho tipo de cambio. Y entonces se los lleva a Italia, donde se los enseña a las otras personas, a los otros mercaderes. Por Italia, estos números no les fue fácil entrar y que todo el mundo los conociera y los amara de inmediato. De hecho, está este número cero al cual le tienen una desconfianza tremenda. La Iglesia Católica nuevamente está en la historia de la matemática y les tiene una desconfianza tremenda. De hecho, señala que si los llegan a utilizar es obra del diablo, ¿sí? Porque no pueden estar utilizando esos números que son paganos, que vienen desde allá, de la India, de esos pecadores. Por lo tanto, hay una presión, incluso de la religión, sobre estos números. Y aquí tenemos una imagen que es maravillosa de la máquina de calcular, ¿cierto? Que está liberada una imagen, donde tenemos una persona que está como descansando porque ya sacó los cálculos muy rápido, y otra persona que está un poco angustiada, ¿cierto? Que está un poco triste porque no logra sacar los cálculos para hacer este cambio de las monedas. Se llevan a estos números a Europa y no les tienen ninguna confianza. El poderío del Imperio Romano sigue presente con los números. No es algo fácil de derrocar estos números. Pasan muchos años, hasta que Descartes hace algo increíble, que lo convierte en la base del sistema de coordenadas. Etiqueta, ¿cierto? El eje X, hace una línea que es el eje X y otra línea, el eje Y, y justo en el centro coloca este número cero. Este número cero ya no es ausencia de cantidad, este número cero ahora es un punto de referencia. Y eso fue revolucionario, eso fue increíble. Eso permitió muchas cosas. Eso permitió navegar, ¿sí? Porque este
punto, este plano, ¿cierto? Las coordenadas para qué servían, para ordenar la esfera, para ayudar a la cartografía, al uso de los mapas en la navegación. Y pasa también algo increíble, que se alinea todo el universo y salen a conquistar en los barcos, ¿cierto? El resto del mundo con el descubrimiento, y lo digo entre comillas, de nuestra América, también de Oceanía. Y aquí se van los números, ¿cierto? En los barcos a todo el mundo. Se va a navegar. Es por eso que cuando descubren, nuevamente entre comillas, América, nos llegan estos números a nuestro continente. Juntos se transforman en la base de la computación. Y Levins hace algo maravilloso, que Levins sueña con que hay una máquina con puros ceros y unos que son capaces de calcular cualquier cosa. Lo trataron de loco en aquella época y ese loco sembró esta idea genial de intentar hacer, ¿cierto?, una máquina con ceros y unos para poder transformar cualquier número en ceros y unos en el sistema binario. Hoy en día, de hecho, estamos aquí en transmisión en vivo a través de Facebook, estamos en una sala de Zoom, ¿cierto? Me están escuchando en distintas partes, gracias a la computación, gracias a esta loca idea de Levins, que fue transformar los números en ceros y unos. Entonces, este cero y este uno están fascinados con todo lo que viene después. Esta es alguna de las formas, y le recuerda a los niños que no siempre tuvieron la forma, que toda la humanidad ha sido parte del desarrollo. Esta ilustración que les estoy mostrando no es la misma que queda en el libro, porque también les quiero contar la historia de este libro, ¿sí? Pero también quiero dejar a los niños, ¿cierto? Y niñas, adolescentes, adultos, como yo digo, niños de 0 a 100 años, o a 120 años también, eh, fascinados, ¿cierto? Con esta evolución, porque muchos niños y niñas creen que los números han tenido siempre la misma forma y no se atreven a hacer los números de otra manera. Entonces, es fundamental la historia de la construcción de los números. Es fundamental dejar que los niños imaginen, sueñen y sigan creando esta matemática. Esta historia comienza en esa época de colegio, cuando ahí estoy con uno de los cursos a los que yo le hacía clase. En ese colegio yo enseñaba los sistemas de numeración y todo parte con esa idea, porque enseñaba los sistemas de numeración segmentados, como si no hubiera un relato o una historia que los uniera. Por lo tanto, les enseño a los niños y niñas y adolescentes esta historia, este relato que se transforma en este libro. Yo quería trabajar con otras asignaturas, eso era lo que yo pretendía, ¿cierto? Trabajar con otras asignaturas. ¿Por qué? Porque yo veía que la matemática tenía distintos propósitos. Quería trabajar con la profesora de lenguaje, quería trabajar con la profesora de arte, con la profesora de historia. No tan solo porque somos hasta el día de hoy muy buenas amigas, sino que también veíamos punto en común entre estas disciplinas. Así que teníamos un problema. No había un recurso que nos permitiera, ¿cierto?, unir. Hacíamos cosas, inventábamos muchas cosas de entre este relato, ¿cierto?, que se transforma en el libro, y muchas otras más. Pero es fundamental contar con recursos que permitan unir la matemática con la sociedad, con el resto de las asignaturas.
hay muchos estudiantes que señalan que yo soy humanista, como colocando una barrera, que eso significara que yo me dedico a la literatura, a la historia, filosofía, o yo soy artista, colocando una barrera, ¿cierto?, donde soy solo una cosa. Y nosotros los seres humanos estamos compuestos de muchas cosas. No tan solo somos humanistas o no tan solo somos filósofos, sino que quizás en el corazón llevamos una matemática, ¿cierto?, que nos encanta. Se sabe que hay que transitar entre un conocimiento y otro para crear escenarios y poder producir estos escenarios. Esto no es al azar. Es ahí donde nace, ¿cierto?, este libro álbum ilustrado. Por otro lado, los sistemas de numeración son tan importantes. De hecho, lo primero que enseñamos a los niños, ¿cierto?, en el colegio, son justamente los números. Y muchas veces los niños, les quiero contar, uno de mis hijos hacía el número 3 al revés. Y eso le provocaba mucha frustración porque la profesora siempre le decía que estaba mal. Pero ¿es necesario colocar la etiqueta de mal? ¿Qué pasa si no hubiéramos dejado, cierto, que los hicieran de manera distinta, de manera diferente? No hubiéramos tenido esta evolución, ¿cierto? Esto toma idea en pandemia. Ahí comienzo a escribir a la antigua, con lápiz y papel. Empiezo a escribir este viaje. Se llamaba primero Soy el uno de los primeros nombres, ¿cierto? Pero en pandemia, que fue estos años, ¿cierto?, donde estuvimos encerrados, donde tuvimos que hacer muchas cosas, yo también ahí me dediqué a pintar, a tejer, a hacer telares, que me fascina, ¿cierto? Y también a leer, a darle forma, porque yo quería que este libro, cada frase tuviera un sustento histórico, que nada estuviera ahí al azar. Y me demoro varios años en escribir, en leer, en investigar. Pero también tuve que romper mi propia barrera, porque yo decía, yo soy profe de matemáticas. ¿Cómo voy a escribir un libro? Entonces empiezo a tomar cuánto curso encuentro por ahí. Y me divertía, aprendía y me divertía. Pero también llegó un momento en que tuve que pedir ayuda. Y eso también es importante. Cuando uno tiene un sueño, una idea, también es importante pedir ayuda. Y ahí conozco a Nacha, quien hace las ilustraciones que están en este maravilloso libro, porque también tengo limitaciones. Mis dibujos son horribles. Por lo tanto, yo quería que quedara un libro realmente maravilloso. Las ilustraciones de Nacha son maravillosas. El libro, un niño cuando lo abre, lo primero que ve es la ilustración. Tiene que enamorar, tiene que dejar al niño y a la niña, al adolescente, con ganas de seguir hojeándolo. Y no tan solo niños pequeños, niños de todas las edades. Por lo tanto, pido ayuda, ¿cierto? Y esta idea comienza a tomar forma. Y aquí les quiero contar también el trasfondo de este libro, que Nacha hace un casting del número uno, diferentes propuestas para este protagonista, donde también mis hijos son muy protagonistas, ellos me ayudan a elegir cuál es el que más les gusta, el color. ¿Qué color va a tener este número uno? Nacha también nos entrega, ¿cierto?, en conjunto este número uno con diferente ropa, con diferentes colores, con diferentes expresiones, porque también es importante que este número uno exprese emociones, exprese sorpresa, exprese este cero aterrado, ¿cierto?, ahí porque no le tienen confianza. Y parte entonces también este proceso detrás que es de dibujo, de diseño, de bocetos. Y aquí están las hojas interiores. Si hay alguno de ustedes que se pregunta cómo lo hacemos, bueno, se piensa así, bien eh, en borrador, donde van las imágenes. Si se dan cuenta, aquí está la mujer, ¿cierto? Inca con el quipu. Eh, Les quiero decir también lo siguiente.
intentamos construir el libro con perspectiva de género. No dejamos al azar eso, porque es la matemática, pero resulta que los números, el uno, el ser humano siempre es muy masculino. Por lo tanto, intentamos con la ilustración también hacer este equilibrio en el lenguaje. Aquí está este número uno, este equipo que se está quemando. Aquí está la conversación de aquellos años viejos entre el cero y el uno. Este cero, ¿cierto? Y estos rectángulos así azulitos son donde iría el texto para ver cómo va quedando, ¿cierto? Este libro. Hay cosas que no resultan, ¿sí? Hay que ajustar textos. Eso fue complejo porque ¿cómo le decimos a los niños, niñas más pequeños que queremos decir y transmitir tantas ideas, decir ideas complejas en simple? Hay un trabajo de mucho, de ajustar, de leer, de releer. Mis hijos nuevamente son conejillos de India, a ellos les leo los textos. Si me dice mamá, ya me aburrí, significaba que había que tirar la idea abajo. Si me prestaban atención y les gustaba, quedaba. Me decían, mamá, no entiendo esa palabra, por lo tanto había que cambiar la palabra. Y también hay dibujos, hay bocetos que quedan, hay otros bocetos que se van. Al revisar con perspectiva de género, hubo un cambio también en muchas ilustraciones. No nos rendimos, fue un trabajo de muchos años, lo logramos. Esta es la primera portada, que yo estaba fascinada porque tenía un libro que podía hojear y que existía, y lo postulamos, no teníamos dónde postularlo y aparece también el fondo VIME. Bien, aparece la Universidad de Santiago de Chile, que es donde yo trabajo, y aparece el fondo Vime Libros, al cual yo puedo participar, puedo enviar el libro, pero había hecho muchos cursos también donde me decían que lo más probable es que nunca uno gana un fondo del libro a la primera, ¿bien? Por lo tanto, lo mandé, pero con él no tanta esperanza de quedar, ¿sí? O sea, así como con los pies bien en la tierra, de decir, ok, esta es la primera postulación, van a ver más, voy a probar cómo me va acá y nada, nos ganamos el fondo libro, nos ganamos este fondo para poder imprimir este libro, para tener muchas copias de este libro. Ahí está el lanzamiento del libro. El apoyo de muchos amigos y amigas ha sido fundamental, ¿cierto? Para este trabajo del libro que tanto desde sus inicios, cuando era solo una idea, hasta cuando este libro ya está impreso y está llegando a escuelas, ellos han sido, ellos y ellas han sido fundamentales. ¿Quiénes fue necesario el apoyo de mi familia, ¿cierto? De mi manada, que es gigante, aquí solo algunos están, mi madre, mi hermano, mi esposo Patricio, que también tuvo una paciencia increíble, donde me encerraba muchas veces a leer, a escribir, a reescribir mis hijos, que son parte fundamental del libro. Eh, y esto partió con una idea de interdisciplina. Bueno, aquí también les quiero mostrar rápidamente una propuesta de interdisciplina, ¿cierto?, para este libro, donde tomamos asignaturas como matemática, lenguaje e historia, orientación y arte, intentando comprender y representar y describir números del 0 al 10, ¿cierto? O sea, del 0 al 10.000, perdón, contándolos de 10 en 10, de 100 en 100, de 1000 en 1000, para leerlos y escribirlos, representándolos de manera concreta, pictórica y simbólica. Bien, en esa parte sobre todo me enfoco. En lenguaje, comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora, por ejemplo, cómo se relacionar la información del texto con las experiencias y el conocimiento, leer, familiarizarse con un amplio repertorio de literatura, para aumentar su conocimiento del mundo y desarrollar su imaginación, y escribir cartas, ilustraciones, afiches, reportes de experiencia, noticias, entre otros. Estos objetivos de aprendizaje están sacados del Currículum Nacional de acá de Chile, ¿bien? Pero son bien transversales. En historia, describir la civilización maya, me centré en la maya, considerando ubicación geográfica, organización política, actividades económicas, formas de cultivo y alimento,
y describir la civilización inca, considerando ubicación geográfica, organización política, sistema de caminos y de correo, religión y ritos, entre otros. Además, en arte, crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal basados en la observación del entorno y manifestar en orientación hábitos y actitudes de esfuerzo e interés que favorezcan el aprendizaje. Esos objetivos de aprendizaje que están en el currículum actual chileno, ¿cierto?, de estas diferentes asignaturas, mediante un aprendizaje basado en proyectos, un ABP, que es un enfoque novedoso que permite los procesos de enseñanza-aprendizaje, diseñado para que los estudiantes investiguen problemas reales. Y se plantea a los estudiantes un proyecto ambicioso pero viable, o sea, que realmente lo puedan hacer en equipo y que no se termine siendo esto un desastre. Entonces, aquí entregamos, ¿cierto?, un problema central de una pregunta. ¿Cómo ha evolucionado el número 1 a lo largo de la historia y cómo ha influido en distintas disciplinas y en la cultura general? Esta pregunta permite que los niños empiecen a investigar. Cuando le hemos planteado la pregunta a los niños es, ¿cómo ha evolucionado el número 1? Lo primero que dicen, ¿y ha cambiado? ¿Por qué? Tienen la concepción de que siempre ha sido el mismo. El número 1 es el primer número que utilizamos en cualquier sistema numérico, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo surgió el 1 y cómo ha evolucionado a lo largo de la historia? En este proyecto vamos a explorar el fascinante viaje del número 1, desde su origen en la prehistoria hasta su uso en la actualidad. Bien, entonces ahí está el propósito de la situación de esta interdisciplinaria, ¿cierto? Que es aglutina múltiples asignaturas, ofrece a los estudiantes una experiencia de aprendizaje más amplia y conectada, ¿cierto? Que les permite desarrollar habilidades y competencias en distintas áreas. El producto público es que muestren el trabajo que realizaron en este proyecto interdisciplinario, la exposición que podrán presentar los estudiantes con los objetivos ciertos de los resultados de la investigación, trabajo escrito, representaciones visuales, conversaciones, y es mostrar el objetivo que comprendieron, ¿cierto?, cómo explorar este número 1. Bien. Considerando las habilidades del siglo XXI, pensamiento crítico, colaboración creativa, comunicación, resolución de problemas, utilizando, bueno, el libro El viaje del uno, ¿cierto? Y recursos como Canvas, Genial, Visme u otros, ¿cierto? Para la creación, o PowerPoint, ¿cierto? Y aquí está lo que van a hacer. Lo primero, la etapa 1, es la introducción y lectura del libro, que es la lectura guiada, grupos de discusión de las primeras impresiones y conceptos clave. La etapa 2 es la investigación histórica, investigar, ¿cierto?, cómo este número 1 fue utilizado en la civilización maya e inca, con mayor profundidad de la que obviamente está en el libro. Y ahí tendrán que ir a leer libros, recursos digitales, elaboración de un informe, ¿cierto? La etapa 3 es la representación visual de este número 1, que puedan representarlo creando una línea visual de tiempo, un mapa conceptual, realizar dibujos, pinturas. Pueden elegir solo uno o elegirlas todas, ¿cierto? Y en la etapa 4, que es la escritura creativa, que le escriban una carta a este número 1 expresando su importancia y su valor, ¿sí? Este número 1 en el libro cobra vida, ¿bien? Es un personaje al cual le podemos escribir. En la etapa 5 hay un análisis matemático, ¿cierto? Que es comparar y ordenar también, cómo yo voy descomponiendo estos números y su valor posicional, y representar este número quizás incluso en diferentes sistemas. Y la construcción de la infografía tipo póster para sintetizar la información y que va a permitir, ¿cierto?, la exposición de esta información. Exposiciones grupales, ¿cierto?, mediante el PowerPoint y un plenario y análisis los resultados del proyecto. Ahí está el cronograma por semana, ¿cierto? En cada una de las semanas dura un mes este proyecto.
en las distintas asignaturas y, o sea, perdón, 8, 2 meses dura, ¿bien? Si hay algún profesor, profesora que está interesado, contamos con las rúbricas, con las instrucciones detalladas, me mandan un mensaje por Instagram, puede ser, sí, y yo les hago llegar todo el detalle del proyecto, ¿cierto? Con las rúbricas y nos podemos juntar y conversar sobre esto. La idea es llevarlo al aula. Bueno, el viaje del uno ha viajado por distintas partes. Primero viajó a mi colegio, les quiero presentar a mi profesora de lenguaje y a mi profesor de física, cuando yo estaba en el colegio. Volví a mi colegio, volví donde mis profesores y ese fue el primer aterrizaje de este viaje del uno. Aquí está una exalumna, la Nicole, recibiendo el libro que ahora es jefa de una unidad, ¿cierto?, de acá de educación. Compañeros, ¿cierto? Amigos que también recibieron este libro. eh, que fue un viaje muy emocionante. Incluso llegó a la escuela donde mi bisabuela, mi abuela y mi madre estudiaron. El viaje del uno ha estado en muchas ferias, en muchos lugares, ha salido en los diarios, en las noticias. Hicimos un tour por Santiago, donde nosotros vivimos, ¿cierto? Ha estado en ferias del libro, junto a la historia de un oso y así en muchas partes más. Ha estado en colegios, en diferentes charlas que he ido dando de este viaje del uno, en redes sociales como en YouTube, en diferentes diarios y también le agradezco al Instituto de Matemática de la UNAV por el post que hicieron con mi libro. También estuvo acá en Brasil, oh, en Brasil también estuvo, en la CLAM, es donde lanzamos el libro y que no se ve, les pido disculpas, pero está en portugués. Fue el lanzamiento del libro en portugués, está disponible para que todos los niños y niñas de Brasil puedan leer, ¿cierto?, del libro la jornada, A Jornada do el viaje del uno en portugués, está en español y está en portugués, así que si lo quieren adquirir, aquí está el código QR que lo pueden escanear, que los lleva directamente a la editorial de la Universidad de Santiago de Chile, a la cual les agradezco muchísimo, ¿cierto?, que me ha permitido este viaje de este uno incluso en portugués. Ahí hay parte de la bibliografía y muchas gracias. Aquí me pueden encontrar en Andrea Pinto Vergara en Instagram porque si necesitan las rúbricas del proyecto o cualquier cosa, estoy disponible. ¿Sí? Mariela, creo que anduve bien en el tiempo, creo. Muchas gracias, Andrea. Ha sido muy bonito escucharte nuevamente acerca de esta bonita historia, un poco más extendida que la vez pasada. Sí, muchas Eh, gracias, Darío, porque estuvimos juntos, ¿cierto? En Brasil, en la CLAM. em, Preguntas, bueno, yo estuve pensando desde la vez pasada que lo mencionaste y ahora me acordé que tenía esta duda o sea, como que me viene a la mente este asunto, o sea, todas las culturas que empiezan a crear sus matemáticas, todas las civilizaciones antiguas, pues todas tenían un uno, ¿no? Todas de alguna manera le tuvieron que empezar por un uno. Y algunas, no todas, usaban el cero, ¿no? Entonces, Sí, muy tú, poco. tú comentas esta parte de alguna manera en tu libro, eh, pero ¿has notado en estos estudios como que hay cosas, similitudes entre las culturas que no usaban el cero o las que sí usaban el cero? ¿Podrías comentarnos algo acerca de eso? Sí, o sea, la verdad es que es fascinante cómo este ser humano, y esto comienza desde la prehistoria, porque cuando el ser humano empieza a observar el universo, lo primero que hace observar es el uno, un sol, una luna, no observa la ausencia. Si no hay nada, no hay nada que observar. Y la nada es representado por el cero, por lo tanto, a este cero le cuesta muchísimo que el ser humano lo comprenda. O comprenda que si no hay nada, que no es tan solo la nada,
Eh, entonces, ¿para qué lo hago? Incluso los egipcios, los romanos, no tenían un símbolo para el cero, porque no era necesario cuando no había nada, no había nada que registrar. Y aparece este número cero con los indios cuando tienen la necesidad y se les confunden los números. Y entonces necesitan ahí hacer un espacio para decir que aquí hay algo. Y lo completan con esta piedra, con esta roca, porque los indios hacen la matemática en la tierra. La matemática de la India es matemática en el suelo. No hay libros, no hay tablillas, no hay papiro. Es tierra, polvo, sentados en la tierra haciendo matemática. Por lo tanto, ahí aparece este cero, pero como una necesidad del ser humano. Lo que hacen los mayas es increíble, porque los mayas lo que hacen es al cero darle otro significado que no es la ausencia, es el punto de referencia, que es el punto de referencia para observar el universo. Y entonces tenemos ahí la matemática unida al universo, unida a la ciencia de una manera extraordinaria. Y el cero, que es la ausencia, que es este número, este símbolo medio raro, hecho por estos que, obra del diablo, para la Iglesia Católica, en Roma, acuérdate que estamos en época plena Edad Media, Renacimiento, en el principio del Renacimiento, cuando Fibonacci encuentra estos números. Entonces hay una desconfianza tremenda, hay una importancia gigantesca de la iglesia, y este cero representa, y entonces si existe, es porque voy a deber, y aparecen también los números negativos. Yo ahí no entro en este libro, pero también los números negativos significa que yo te debo, y si yo te debo, significa que estoy en falta contigo, y significa que entonces estoy en falta con Dios. Entonces, ese es un mundo fascinante. Y Sí. Leibniz hace lo mismo que hacen los mayas, que darle a este cero este punto de referencia en el plano cartesiano asociable. Em, Estoy viendo en el chat, no tenemos preguntas propiamente, hay varios comentarios, saludos desde la República Dominicana, eh, reflexiones que, bueno, que les ha gustado tu charla, te invitamos a que los pases a leer después. Bueno, aquí hay una pregunta, ¿qué motivación hay para impulsar una cultura matemática en la sociedad? Bueno, creo que eso dice, sí. ¿Sí? ¿Qué motivación hay para impulsar una cultura matemática en la sociedad? La verdad es que soy un apasionado por la matemática, soy un apasionado por la educación y considero que así como es importante que nos eh, expresemos a través de la música, a través del canto, a través de las artes, la matemática también es parte de nosotros. Por lo tanto, tener una cultura matemática es fundamental. ¿Te imaginas un mundo sin música? ¿Una cultura sin música? Sería, o sea, ni siquiera la imagino, pero de la misma manera yo veo una cultura matemática. De la misma manera de que existe la música, existe un cuadro. ¿Te imaginas un mundo sin arte, sin un cuadro? No podría imaginarlo. Tampoco puedo imaginar un mundo sin matemáticas. No sé qué nos pasó a los seres humanos, que en un momento de la evolución nos volvimos súper especialistas. O sea, nos volvimos, soy matemático, soy biólogo, soy físico. Y nos olvidamos de que nosotros somos un montón de cosas. No somos solo uno. Nos volvimos tan especialistas en lo que somos que nos volvimos ignorantes en el resto de las cosas. Eso. Y también nos preguntan acerca de qué opinas acerca de estrategias para llamar el interés de los niños y jóvenes hacia la matemática. Uf, soy profe, hago clases en pedagogía, por lo tanto, al día a día buscamos ciertas estrategias de llegar al aula con los niños y niñas. Están bombardeados
de cosas, sobreestimulados con tanto juego y tanta cosa, ¿cierto? De Reels, Instagram, TikTok, que nos estamos quedando un poco atrás si no nos subimos, ¿cierto? No creamos nuevas situaciones de aprendizaje que les llame la atención. El otro día, la semana pasada, estuve en un congreso de innovación educativa y antes mirábamos el siglo XXI como ese siglo que va a llegar. Vamos a tener que innovar porque se nos viene el siglo XXI. Las habilidades que vamos a necesitar en el siglo XXI. Y este otro año llevamos un cuarto del siglo XXI, entonces ya no es algo que vamos a hacer a futuro, es algo que tenemos que hacer ya y con urgencia. Tenemos inteligencia artificial, impresoras 3D, cosas que en mi infancia soñábamos o veíamos en esas películas un poco raras del futuro. Entonces, y eso es una realidad y todas esas películas quedaron cortas a lo que es hoy en día. Pues sí, muy de acuerdo contigo. Pues, bueno, una pregunta más. ¿Qué opinión tienes acerca de la etnomatemática y su aplicación en la escuela? Es una urgencia también, veo todo urgente, pero soy latinoamericana, soy chilena, tenemos una cultura que es nuestra y que es rica, y si no la cuidamos, va a pasar lo que nos pasó con los mapuches, que ese conocimiento se perdió. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué les vamos a decir a los niños? En este libro también se lo planteamos, también está escrito. ¿Sabes qué? Nadie lo cuidó, se perdió. ¿Y cómo se hace? No sabemos. Si no cuidamos lo nuestro, si no cuidamos nuestra historia, no cuidamos nuestras raíces, ¿qué le vamos a entregar a nuestros hijos? ¿Qué le digo al Alfonso, al Ernesto, a mis hijos? Soy una apasionada por la jardinería y es imposible que viva una rosa o cualquier planta sin raíces. Por ella están los nutrientes. Por ella estamos aquí. Yo estoy acá por mi madre, mi padre, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos y así hacia atrás. Por lo tanto, la etnomatemática la necesitamos, sobre todo acá en Latinoamérica. Y decirle a los niños, ¿sabes qué? Sí, se quemaron muchos quipos. Sí, perdimos mucha información maya. Perdimos conocimiento mapuche. Pero lo que nos queda lo tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque está acá, en nuestra sangre, en nuestras raíces, en lo que somos. Muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias por tu charla y por tus respuestas. Entonces vamos a cerrar esta sesión. Eh, un Oye, enorme agradecimiento. dejé Dime, acá, dime. ¿cierto? Porque siempre me preguntan dónde conseguir el libro. Está en portugués, está en español, está en una librería también allá en Ciudad de México, pero no me recuerdo el nombre. Cuando lo recuerde lo voy a dejar posteado después en Facebook, ¿cierto? Porque también está ya presencial en Ciudad de México. Si lo estuve buscando también ahora, se puede encontrar en un portal que se llama Busca Libre, que importa libros. Eh, Probablemente no es lo más barato porque pues, hay que pagar precios de importación, eh, pero de que se encuentra, se encuentra. Darío, pero estoy disponible para ir allá y llevarlos en mi maleta a donde quieran, yo los llevo. Estaríamos encantados de tenerte por acá. Eh, bueno, pues muchísimas gracias también a todas las personas que nos acompañaron y que participaron en la conversación. Nos vemos dentro de 15 días a esta misma hora. Tendremos una charla sobre arte digital y juego con fractales y simetrías a cargo de Nico Belmonte, también conocido como Artematician. Esperemos verlos por acá en 15 días, 22 de octubre. Entonces, pues muchas gracias y nos vemos.